Instituto Bíblico del Aire, capacitando para el servicio eficaz. ¿Qué tal, amigo y amiga? Estamos de nuevo en el Instituto Bíblico del Aire, su cita de cada día con la Palabra de Dios. Hoy continuamos estudiando el Nuevo Testamento. Le invitamos a buscar su Biblia, papel y lápiz para un mejor provecho de este estudio. Ya Alberto Valle está listo con la clase de hoy. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Estas son quizás las palabras más conocidas del apóstol Pablo, que fueron dirigidas a los cristianos de Tesalónica. En Hechos capítulo 17, los primeros 15 versículos, hay una descripción de cómo la iglesia fue fundada en Tesalónica. Allí uno puede entender algo del extraordinario ministerio que Pablo tuvo en esa ciudad. Lo más extraordinario de todo es que Pablo solo estuvo en Tesalónica por 3 sábados. Eso quiere decir 3 semanas, menos de un mes. Y aún así, una iglesia muy fuerte fue fundada en esta ciudad. Es asombroso. Pablo fue a las sinagogas y predicaba el Evangelio de Jesucristo en esas sinagogas. Es interesante que cuando él fue a las sinagogas y predicó, allí habían personas no judías y los primeros convertidos en Tesalónica no fueron judíos de Tesalónica, sino griegos. Sí, hombres y mujeres griegos prominentes, como la mujer que tuvo la primera iglesia en Europa, allí en Macedonia, que fue una mujer prominente griega. Aparentemente fueron mujeres griegas los pilares de la iglesia de Tesalónica. Cuando esto pasó, los judíos se pusieron muy celosos de Pablo en Tesalónica y le persiguieron muy severamente, de tal manera que no pudo estar ni siquiera un mes en Tesalónica. Tuvo que irse a Berea y de Berea fue a Atenas y entonces a Corinto, desde donde escribió su carta a los tesalonicenses. Realmente lo que pasó fue lo siguiente. Timoteo y Silas se quedaron atrás y se encontraron después con Pablo en Atenas y Corinto. Y Timoteo le dio a Pablo un informe sobre estos creyentes de Tesalónica, y el informe causó 2 emociones en el corazón de Pablo. Primero hubo un gozo indescriptible porque Timoteo dijo que estas personas eran verdaderamente fuertes en el Señor. Su fe había crecido y que aunque no habían podido pasar un mes completo allí, el Espíritu Santo había hecho milagros tras milagros en sus corazones y había una iglesia muy fuerte allí en Tesalónica. Esas eran las buenas noticias, pero las malas noticias eran que esos judíos que estaban celosos del ministerio de Pablo en Tesalónica habían perseguido severamente a estos creyentes tesalonicenses al punto de que muchos habían perdido sus vidas. Otra cosa que Timoteo le dijo a Pablo fue que los creyentes en Tesalónica tenían muchas preguntas. Aparentemente, cuando Pablo estuvo con ellos, compartió con ellos mucha enseñanza sobre la segunda venida de Cristo.
Al estudiar estas cartas a los tesalonicenses, recuerde esta regla. Los libros de la Biblia no se encuentran en el orden en que fueron escritos. Están ubicados en base a su contenido y están colocados así por varias razones. Si usted pone las cartas de Pablo en una secuencia, comenzando con la primera que escribió en términos de cronología hasta la última carta, segunda de Timoteo, la primera en la lista sería Primera de Tesalonicenses. Se cree que esta fue la primera carta que Pablo escribió. Esto fue a principios de su ministerio y durante su segundo viaje misionero. Aparentemente Pablo enfatizó la segunda venida de Jesús cuando pasó esas 3 semanas en Tesalónica. Es asombroso cuando uno se mete en el contenido de Primera y Segunda de Tesalonicenses, darse cuenta de cuánto debe haber compartido con ellos sobre la segunda venida de Jesús, aunque solo estuvo por tan corto tiempo. Mucha gente jamás ha escuchado hablar sobre el hecho de que Jesucristo dijo que vendría otra vez. En la Escritura hay 1189 capítulos, 260 de ellos en el Nuevo Testamento, y en estos 260 capítulos, la segunda venida de Cristo es mencionada 318 veces. Y con todo, hay muchos que dicen que nunca han escuchado sobre la segunda venida de Cristo. Recuerde cuando estudiamos los profetas, que cuando los profetas predijeron la primera venida de Cristo, en los mismos versículos donde nos hablaron sobre su primera venida, nos hablaron de su segunda venida. Y algunos de esos versículos tienen que separarse por lo que han llamado el gran paréntesis, la era de la iglesia. Este es un gran paréntesis entre las 2 venidas de Jesús. Aparentemente, Pablo enfatizó y muy fuertemente esta segunda venida de Jesús. Puede que haya habido una razón para eso. Los tesalonicenses eran idólatras y cuando se convirtieron, dejaron los ídolos y se volvieron hacia Cristo. Cristo, por supuesto, está vivo y activo en el planeta Tierra, y eso es lo que Pablo predicaba por medio de la resurrección de Cristo. Estos tesalonicenses, siendo idólatras, quizás necesitaban algo un poco más tangible que eso, y por esto Pablo predicó un Cristo que vendría visiblemente, tal como ascendió visiblemente, así vendría otra vez. Tal vez ellos necesitaban creer en ese tipo de Cristo. Una de las preguntas que los creyentes de Tesalónica tenían que hacerle a Pablo era: ¿qué pasaría con sus seres queridos que habían sido martirizados a causa de esta persecución? ¿Iban ellos a perder esas grandes bendiciones cuando Jesús regresara otra vez? Pablo les contestó con ese pasaje tan conocido por nosotros que se encuentra en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4 y versículos 13 al 18. Este gran pasaje, que enfoca la enseñanza de Pablo en ambas de estas cartas sobre el asunto de la segunda venida de Cristo. Este pasaje salió del corazón de Pablo por muchas razones. En primer lugar, como un gran maestro, él no quiere que estos hermanos en Tesalónica sean ignorantes. Note con qué frecuencia Pablo dice: no quiero que ignoréis. Él no quiere que esta gente ignore ciertos aspectos de la segunda venida de Jesús. Ya que él es un gran misionero, no quiere que ellos estén sin fe, y les habla de la segunda venida de Cristo, específicamente del rapto de la iglesia. Él habla de eso por fe. Él dice: si creemos que Jesús murió y resucitó, entonces podemos creer que vendrá otra vez. Ya que él es un gran profeta o predicador, él no quiere que ellos estén sin una palabra del Señor, así que les habla con palabras del Señor. El Señor me dio esto. Esta enseñanza sobre el rapto de la iglesia no la obtenemos de otros, solo de Pablo. Esto es interesante. El apóstol Pablo es el único que habla sobre eso, el rapto de la iglesia, y dice que lo recibió por revelación de Jesucristo. Así que una de las grandes verdades que Pablo comparte es esto: cuando Jesús regrese otra vez, vendrá en las nubes, tal como le vimos ascender,
y la primera cosa que hará es raptar a su iglesia. Podríamos decir que la iglesia del Señor tendrá dos tamaños en el momento del rapto. Habrán esos, como sus queridos mártires en Tesalónica, que hayan muerto. Así que lo primero que sucederá cuando el rapto de la iglesia ocurra es que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y aquellos que estén viviendo cuando Cristo regrese a raptar a la iglesia no precederán a aquellos que estaban muertos. De hecho, los que estaban muertos precederán a aquellos que estén viviendo. Lo mismo dice en 1 Corintios el capítulo 15. El rapto de la iglesia. Esta es la gran enseñanza de 1 Tesalonicenses 4 y recuerde la motivación por la cual este pasaje fue dado. Por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Por eso es que Pablo dio esta gran enseñanza sobre el rapto de la iglesia. Y ese es el tema de su escrito a los tesalonicenses. Ese es el corazón de estas dos cartas a los tesalonicenses. Y es bueno terminar o concluir este estudio por esta ocasión haciendo esta pregunta. ¿Cree usted que Cristo vendrá a raptar a su iglesia? ¿Cree usted en la segunda venida de Cristo? Créalo usted o no, esto va a suceder porque está escrito en la palabra de Dios y se cumplirá tal y como todas las profecías de la Biblia se han cumplido. Si usted quizás se ha desalentado en su fe alguna ocasión, recuerde que Cristo vendrá pronto, es lo que dice la Escritura, y nuestro aliento y nuestra motivación para continuar hasta el final, firmes en la fe, está puesta en que Cristo vendrá otra vez. Aliéntese y motívese con estas palabras de Pablo a los tesalonicenses. Así finaliza otra importante clase del Instituto Bíblico del Aire. El IVA le ofrece gratuitamente a vuelta de correos notas impresas de esta serie sobre el Nuevo Testamento. También nos gustaría escuchar su testimonio de la forma en que estos estudios son de utilidad para usted. Escríbanos al Instituto Bíblico del Aire, apartado 2805, Miami, Florida, 33265, Estados Unidos, o al correo electrónico iba@transmundial.org. Que Dios le bendiga y hasta nuestra próxima clase. Instituto Bíblico del Aire, capacitando para el servicio eficaz.